La radio crepitó con una voz que no debería haber sido tranquila. Era diciembre de 1944, en algún lugar del gélido infierno de Bélgica, y el hombre al otro lado de la transmisión estaba rodeado. No por unas pocas docenas de soldados enemigos, no por una patrulla que se hubiera acercado demasiado. 600 soldados alemanes habían formado un cerco alrededor de su posición, acercándose desde todas direcciones en la oscuridad, y lo único que se interponía entre ese hombre y la muerte era su propia voluntad de hacer algo que desafiaba todo instinto de supervivencia humana. Cogió la radio. Solicitó fuego de artillería sobre sí mismo. Lo que sucedió después se convertiría en uno de los actos de mando militar más audaces de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero para comprender por qué un hombre tomaría esa decisión, porque se enfrentaría a una muerte casi segura y la preferiría a la rendición, hay que remontarse al pasado, al otoño más sangriento de la historia de Europa, a una guerra que se suponía que estaba casi terminada, y no lo estaba, a un joven coronel con fama de lograr lo imposible, y a un país que necesitaba desesperadamente a alguien capaz de hacerlo. El otoño de 1944 no transcurrió como los aliados habían previsto. Tras la liberación de París en agosto, después del dramático avance desde Normandía, tras meses de brutales combates que habían convertido la costa francesa en un cementerio, el alto mando aliado creía que la guerra en Europa terminaría para Navidad. Los planificadores del Estado Mayor del general Eisenhower habían trazado líneas en los mapas con la tranquila confianza de quienes creían que lo peor había pasado. Los alemanes estaban derrotados, decían. La Wehrmacht estaba destrozada. El Tercer Reich estaba en sus últimas. Estaban equivocados. Lo que no calcularon fue la férrea voluntad de un imperio moribundo que se negaba a morir en silencio. Adolf Hitler tenía una última carta bajo la manga. Una apuesta masiva, desesperada y a todo o nada, concebida a principios de otoño y ejecutada en pleno invierno. La Operación Niebla de Otoño. El mundo la conocería de otra manera. El mundo la conocería como la Batalla de las Ardenas. El 16 de diciembre de 1944, a las 5:30 de la mañana, más de 250,000 de soldados alemanes avanzaron a través de un frente de 137 kilómetros por el bosque de las Ardenas, entre Bélgica y Luxemburgo. 3 enormes ejércitos alemanes, el quinto ejército Panzer, el sexto ejército Panzer SS y el séptimo ejército, atacaron a lo largo de una línea que los aliados habían considerado demasiado densa, demasiado boscosa y demasiado difícil para una ofensiva de gran envergadura. El asalto fue precedido por uno de los bombardeos de artillería más intensos de toda la guerra europea. Las posiciones estadounidenses fueron alcanzadas por miles de proyectiles en los primeros minutos. Las líneas de comunicación quedaron cortadas. Los comandantes perdieron el contacto con sus unidades. Hombres que habían estado durmiendo en granjas se encontraron de repente luchando por sus vidas en la nieve. La magnitud del ataque alemán contra los aliados aquella mañana fue casi incomprensible. Más de 1,500 tanques y cañones de asalto, casi 2,000 aviones, divisiones que habían sido reconstruidas y desplegadas en secreto durante semanas de meticuloso engaño. La 106ª División de Infantería estadounidense, compuesta por tropas inexpertas que habían llegado al frente apenas unos días antes, fue prácticamente aniquilada en las primeras horas. Más de 8,000 estadounidenses fueron capturados en un solo enfrentamiento cerca del Schneefeld, la mayor rendición de fuerzas estadounidenses desde la caída de Batán en 1942. El plan era elegante en su ambición. Los alemanes pretendían avanzar hacia el oeste a través de las Ardenas, cruzar el río Mosa, capturar el puerto de Amberes y dividir a los ejércitos aliados en dos. De tener éxito, aislarían a las fuerzas británicas y canadienses en el norte, cortarían las líneas de suministro a cientos de miles de soldados aliados y forzarían un acuerdo político que podría salvar al Tercer Reich. Hitler creía que un solo golpe decisivo podría destrozar la alianza entre las potencias occidentales. Creía que los estadounidenses y los británicos se desmoronarían si recibían un golpe lo suficientemente duro. Y durante los 3 primeros días de la ofensiva, parecía que podría tener razón. En el centro del avance alemán, en el corazón geográfico de la batalla de las Ardenas, se encontraba un pequeño pueblo belga, cruce de caminos, del que nadie fuera de Bélgica había oído hablar. Un pueblo que, en cuestión de días, se convertiría en uno de los lugares más famosos de la historia del poderío militar estadounidense. Bastogne. 7 carreteras principales convergían en Bastogne. En invierno, en las Ardenas, en un terreno cubierto de nieve y bosque, esas 7 carreteras no eran un detalle geográfico. Lo eran todo. Marcaban la diferencia entre poder mover al ejército y quedar atrapados,
congelados, sin poder abastecer a sus hombres, sin poder reforzar sus posiciones, sin poder hacer nada más que quedarse quietos y morir. Los alemanes lo sabían, los estadounidenses lo sabían, y los alemanes avanzaban a toda velocidad hacia Bastogne. En la tarde del 17 de diciembre, la 101ª División Aerotransportada recibió órdenes de trasladarse inmediatamente a Bastogne. Se trataba de los Screaming Eagles, paracaidistas de élite que habían saltado sobre Normandía el día de que habían combatido en Eindhoven y Nijmegen durante la operación Market Garden. Estaban exhaustos, con efectivos reducidos y muchos de ellos de permiso en la retaguardia cuando recibieron la orden. Subieron a los camiones en la oscuridad y se dirigieron hacia el sonido de los cañones. Cuando llegaron a Bastogne el 19 de diciembre, se encontraron con una situación que, desde cualquier punto de vista racional, parecía desesperada. Para el 21 de diciembre, Bastogne estaba completamente rodeada. Las fuerzas alemanas habían cercado la ciudad por todos lados. La 101ª División Aerotransportada y los elementos adjuntos de la 10ª División Blindada contaban con aproximadamente 18.000 hombres defendiendo un perímetro de unos 26 kilómetros. Frente a ellos, los alemanes habían desplegado fuerzas considerablemente superiores, con blindados y artillería que los defensores simplemente no podían igualar. El mal tiempo había impedido el vuelo de los aviones aliados, lo que significaba que no había apoyo aéreo, ni reabastecimiento, ni evacuación de los heridos. Las municiones escaseaban críticamente. Los suministros médicos estaban casi agotados. La temperatura había descendido a menos 14 grados Fahrenheit, menos 14 grados Celsius, y muchos paracaidistas luchaban con uniformes de verano, sin botas de invierno ni guantes adecuados, sufriendo congelación en las trincheras que habían excavado en la tierra helada de Bélgica. El 22 de diciembre, los comandantes alemanes enviaron un ultimátum formal a la guarnición estadounidense, exigiendo su rendición. El mensaje fue entregado bajo una bandera blanca al cuartel general de la 101ª División Aerotransportada, dirigido al comandante estadounidense. El general de brigada Anthony M. Saulife, comandante interino de la 101ª División Aerotransportada, leyó el ultimátum. Lo dejó sobre su escritorio. Miró a su personal. Su respuesta oficial por escrito fue de una sola palabra: ¡cojones! Los emisarios alemanes no entendieron la palabra. Un oficial estadounidense tuvo que explicarles que significaba que la oferta era rechazada con desprecio. Pero resistir sin ayuda seguía siendo una sentencia de muerte. Los hombres de Bastogne estaban cercados, superados en armamento y sin provisiones. Podrían resistir unos días, tal vez, no semanas, no sin ayuda, no sin que alguien desde el exterior luchara a través de las líneas alemanas para llegar hasta ellos. Así pues, la mirada de todos los altos mandos aliados se dirigió al sur, al Tercer Ejército, a un general llamado George S. Patton, que ya estaba en marcha incluso antes de que llegaran las órdenes por completo. Y dentro del ejército de Patton, que avanzaba, a la vanguardia de la operación de socorro, a la unidad que estaría en el punto álgido de la batalla, a la 4ª División Blindada, y dentro de esa división, al 37º Batallón de Tanques, y al hombre que lo ordenó. Su nombre era Craten Williams Abrams Jr. Tenía 30 años en diciembre de 1944. No era particularmente alto ni particularmente llamativo. Vestía el mismo uniforme cubierto de barro que todos los demás, comía las mismas raciones frías y dormía en los mismos tanques helados. Las fotografías de esa época muestran a un joven de rostro redondo, mirada directa y una expresión que sugería que siempre estaba pensando en algo que sucedería 3 pasos por delante. Creció en Springfield, Massachusetts, hijo de un trabajador ferroviario. Asistió a la escuela secundaria de Springfield. Gracias a su gran determinación y disciplina académica, logró ingresar a West Point. En West Point, su rendimiento académico fue mediocre en la mayoría de las materias, pero demostró un talento innato para la táctica, la comprensión precisa del terreno y el movimiento, y la mecánica del combate. Se graduó en 1936, en la mitad de su promoción, sin la distinción que lo habría consagrado como una futura leyenda. Lo que West Point no podía enseñar, lo que ninguna institución puede enseñar, era precisamente lo que hacía diferente a Craten Abrams. Poseía una cualidad que sus compañeros oficiales notaban de inmediato y que apenas podían describir, una especie de claridad imperturbable en medio del caos. Otros comandantes, bajo presión, reaccionaban impulsivamente, respondiendo lo que tenían delante.
Abrams parecía desenvolverse en el combate como un gran maestro de ajedrez en una partida, siempre consciente de todo el tablero, siempre varios pasos por delante, tomando decisiones con una rapidez y una seguridad que, para quienes lo rodeaban, parecían casi premonitorias. Para el otoño de 1944, Abrams ya se había forjado una reputación en la cuarta división blindada que rozaba la leyenda. Su batallón había estado a la vanguardia del avance de Patton desde Normandía en julio, penetrando más profundamente y más rápido que casi cualquier otra unidad blindada de las fuerzas aliadas. Sus tanquistas se movían con una agresividad que desorientaba a sus enemigos. No esperaban las condiciones perfectas. No se detenían a consolidar posiciones. Atacaban, y seguían atacando, y usaban la velocidad como arma tanto como sus cañones. El propio Patton había elogiado públicamente a Abrams, calificándolo como mejor comandante de tanques del ejército de los Estados Unidos. No era una afirmación menor. Patton conocía bien los tanques. Patton era quizás el mejor comandante de blindados que tenían los aliados occidentales. Cuando señalaba a alguien como el mejor del ejército, todos le escuchaban. Pero lo que impulsaba a Creighton Abrams no era la ambición, ni la gloria. Los hombres que lo conocían bien, los tanquistas que habían estado con él desde Normandía hasta Bélgica, comprendían algo en su comandante que iba más allá de la competencia profesional. Se preocupaba por ellos con una intensidad casi sobrecogedora. El bienestar de sus soldados no era una cuestión administrativa para Abrams. Era algo personal. Era casi una obligación sagrada. Conocía a sus hombres por su nombre. No solo a los oficiales, también a los mecánicos, a los conductores, a los artilleros que cargaban los proyectiles en la oscuridad. Cuando un tanque era alcanzado y la tripulación debía ser evacuada bajo fuego, Abrams era el tipo de comandante que ya se dirigía hacia el vehículo en llamas. Cuando llegaban las listas de bajas, las leía personalmente, escribía cartas personales. Se preocupaba por el costo humano individual de las decisiones que tomaba con un rigor que sus propios superiores a veces consideraban excesivo. Existe una fotografía, tomada en algún lugar de Francia en el verano de 1944, que los hombres del 37º Batallón de Tanques se pasarían entre sí durante décadas. Muestra a Abrams de pie junto a su tanque de mando, el tanque a que había bautizado como Thunderbolt, el cuarto vehículo en llevar ese nombre, ya que los tres primeros fueron destruidos en combate. Mira algo fuera del encuadre. Su expresión es indescifrable. Pero los hombres que estuvieron allí dijeron que lo que esa fotografía no podía mostrar era cómo miraba a sus soldados. Cómo, en los breves instantes previos a una batalla, se movía entre ellos con una palabra silenciosa para cada uno. No era inspiración. No era exhortación. Algo más sencillo. Reconocimiento. El reconocimiento de que cada uno de ellos era un ser humano específico, irreemplazable y valioso, a punto de ser llamado a hacer algo terrible. Sabía lo que pedía. Ese conocimiento estaba presente en todo lo que hacía. Y en diciembre de 1944, con 18,000 estadounidenses cercados en Bastogne, sin municiones, sin comida y sin esperanza, lo que se le pedía era que atravesara las líneas alemanas, a través del hielo, la nieve y la oscuridad, a través de posiciones defensivas preparadas, a través de campos minados, artillería y formaciones de tanques de las SS, y llegar hasta ellos antes de que se quedaran sin nada. No preguntó si era posible. Preguntó cómo hacerlo. La operación de socorro comenzó el 22 de diciembre, el mismo día en que el comandante de la 101ª División Aerotransportada rechazó rotundamente el ultimátum alemán. El tercer ejército de Patton iniciaba su giro de 90 grados hacia el norte, una proeza logística que incluso los críticos de Patton reconocieron como brillante. Trasladar un ejército entero a un nuevo eje de avance en menos de 48 horas. La cuarta división blindada era la unidad más septentrional de ese avance, la más cercana a Bastogne y la que lideraría la ofensiva. El terreno entre las posiciones del tercer ejército y Bastogne era una pesadilla. Las Ardenas en diciembre no solo eran frías, sino que representaban una miseria tan particular que los veteranos tendrían dificultades para describirla adecuadamente durante el resto de sus vidas. Las temperaturas nocturnas descendían tanto por debajo del punto de congelación que el gasóleo se espesaba en las tuberías del motor, el metal se volvía tan quebradizo que se agrietaba, y un hombre que cayera en la nieve sin el equipo adecuado podía perder dedos de manos y pies en una hora. El suelo estaba congelado a varios metros de profundidad, lo que significaba que cavar trincheras requería horas de trabajo con herramientas de atrincheramiento que apenas lograban hacer mella. Los árboles de las Ardenas eran altos y densos, canalizando el movimiento hacia caminos y senderos,
convirtiendo el bosque en una serie de corredores mortales donde una emboscada podía aniquilar una columna antes de que los hombres de la retaguardia siquiera supieran que estaban siendo atacados. Los alemanes habían aprovechado este terreno con maestría. Los pueblos situados a lo largo de la ruta hacia Bastogne, Chaumont, Vigonville, Bournon, Varnach, Remy-Champagne, Clermont, se habían convertido en posiciones fortificadas. Cada una debía ser despejada. Cada una costaba tiempo, hombres y municiones que los defensores de Bastogne no podían permitirse perder. La quinta división de paracaidistas alemana, la 276ª división de granaderos del pueblo y elementos de formaciones Panzer de las SS se habían posicionado con precisión para bloquear cualquier intento de socorro. La cuarta división blindada atacó con todo lo que tenía. Pero todo lo que tenía no fue suficiente para avanzar tan rápido como Bastogne lo necesitaba. El primer obstáculo importante se produjo el 22 de diciembre en las afueras del pueblo de Chaumont. Los defensores alemanes detuvieron en seco a los primeros elementos de la cuarta división blindada. Una combinación de cañones antitanque, infantería y tanques Panzer IV sorprendió al avance estadounidense con una emboscada cuidadosamente preparada. Los combates fueron brutales. Los estadounidenses sufrieron bajas que no podían permitirse y ganaron terreno que parecían incontrolables. Al anochecer, el avance se había estancado a varios kilómetros de su objetivo. El 23 de diciembre llegó el buen tiempo. Por primera vez en días, el cielo sobre las Ardenas se despejó y los aviones aliados pudieron volar. Aviones de transporte C-47 lanzaron suministros sobre Bastogne, municiones, material médico, alimentos, en uno de los lanzamientos aéreos más precisos y audaces de la guerra. Los paracaidistas dentro del perímetro recogieron lo que pudieron, pero el cerco alemán seguía intacto. La 101ª división seguía rodeada. La columna de socorro aún no había logrado pasar. 24 de diciembre. Noche buena. Los combates continuaban sin tregua, sin ceremonia, sin que nadie reconociera el significado de la fecha en el mundo exterior. La cuarta división blindada avanzaba penosamente a través de pueblo tras pueblo. Abrams empujaba a su batallón a través de Remy-Champagne, a través de Clochimont, a través de un paisaje de granjas en llamas y cuerpos congelados, bajo el constante estruendo de la artillería que parecía provenir de todas direcciones simultáneamente. Y entonces llegó el 25 de diciembre, día de Navidad de 1944, y el pueblo de Chaumont volvió a entrar en escena. Abrams y su grupo de trabajo avanzaban hacia Senois, uno de los últimos pueblos en manos alemanas antes de llegar a Bastogne. Estaba cerca. Los hombres de Bastogne también. La distancia entre ellos se medía en millas, luego en kilómetros, y finalmente la distancia entre una cresta helada y la siguiente. Pero entre Abrams y los defensores de Bastogne, los alemanes habían desplegado todo lo que les quedaba. Cada arma disponible, cada soldado disponible. Y entonces llegó el momento hacia que se había estado construyendo esta historia, el momento que lo define todo. Abrams avanzó con su fuerza operativa hacia Senois. Contaba con una columna de tanques, Sherman M4A3, cada uno de 33 toneladas, armados con un cañón de 76 milímetros capaz de perforar el blindaje alemán a corta distancia, además de semiorugas que transportaban infantería del 53º Batallón de Infantería Blindada. Avanzaba con rapidez, con la agresividad controlada que se había convertido en su sello distintivo, abriéndose paso a través de los últimos kilómetros de territorio alemán que lo separaban de la guarnición cercada. Y en algún punto de ese último esfuerzo, en ese último sprint desesperado a través de la nieve, la oscuridad y las líneas alemanas, Kraten Abrams se vio rodeado. 600 soldados alemanes, rodeando su posición, acercándose. Haz una pausa aquí un momento. Porque esta es la parte de la historia que requiere que comprendas algo sobre las matemáticas de la supervivencia táctica antes de poder entender lo que Abrams decidió hacer. Cuando una fuerza pequeña se ve rodeada por una mucho mayor, teóricamente existen varias opciones. Puedes abrirte paso luchando, si tienes la potencia de fuego y el espacio para maniobrar. Puedes mantener tu posición y esperar refuerzos, si tienes la munición y el tiempo. Puedes intentar romper el contacto, retirarte, aceptando bajas e intentando preservar lo que puedas. Y si ninguna de estas opciones es viable, puedes rendirte. Abrams no disponía de ninguna de esas opciones en el formato habitual. No tenía margen de maniobra para abrirse paso a la fuerza de la forma convencional. Los alemanes no estaban convenientemente desplegados frente a él, sino a su alrededor. No podía esperar refuerzos. Él mismo era el refuerzo,
y los hombres a los que debía rescatar estaban muriendo. No podía romper el contacto y retirarse, sin abandonar la misión de la que todo dependía. Kraten Abrams no era capaz de contemplar la posibilidad de rendirse. Entonces observó la situación. Vio a 600 alemanes acercándose desde todas direcciones, y cogió su radio. Lo que hizo a continuación fue lo que la tradición militar denomina fuego de proximidad peligroso: solicitar apoyo de artillería o aéreo sobre la propia posición o a una distancia mínima de seguridad preestablecida. Existe toda una doctrina basada en este concepto, con procedimientos y protocolos específicos diseñados para gestionar el riesgo catastrófico que supone dirigir explosivos de alta potencia contra uno mismo. En circunstancias normales, un comandante que solicita fuego de proximidad peligroso asume un riesgo calculado: que algunos de sus hombres resulten muertos o heridos por los proyectiles, pero que el efecto sobre el enemigo compense el precio. Lo que hizo Abrams no fue precisamente estar cerca de peligro en el sentido tradicional. Pidió fuego sobre su propia posición, directamente, no cerca de ella, sobre ella. En la práctica, esto significaba que estaba pidiendo a su propia artillería que lanzara proyectiles de alto explosivo de 155 milímetros, proyectiles que podían destruir un tanque, que podía matar todo en un radio de 50 metros, que podían convertir una posición de infantería alemana en un cráter, entre los vehículos y hombres bajo su propio mando. Lo hizo porque comprendió algo de la situación táctica que el mero instinto de supervivencia no le habría permitido captar. Entendió que los 600 alemanes que lo rodeaban eran infantería. No estaban en posiciones fortificadas, sino a campo abierto, en la nieve, cerrando un cerco alrededor de una fuerza blindada. Tenía la ventaja numérica y del cerco, pero carecían del blindaje de sus tanques. Sus tanques Sherman podían sobrevivir a disparos de artillería que caían cerca y que, en el fondo, matarían a los infantes. Las escotillas cerradas de un vehículo blindado ofrecen una protección contra los fragmentos de artillería que ningún uniforme de invierno puede igualar. Al solicitar fuego directo sobre su posición, Abrams no estaba destruyendo sus propias fuerzas, sino a la infantería que lo rodeaba, utilizando la misma munición que mataría a su enemigo para ganar tiempo y permitir que su blindaje resistiera y lograra abrirse paso. Fue un cálculo que rozaba los límites de lo que se le puede pedir a un ser humano. Requería la capacidad de observar a tus propios hombres, tus propios vehículos, tu propio mando, aquellas personas sobre las que habías escrito cartas, cuyos nombres conocías, cuyas familias vivían en algún lugar de Estados Unidos, y tomar una decisión que los pondría directamente en la trayectoria de la artillería enemiga. Él tomó esa decisión. Llegaron los proyectiles. La misión de fuego que Abrams ordenó durante la batalla cerca de Assenois el 26 de diciembre, ya que la culminación tuvo lugar ese día y no el día de Navidad. Aunque los combates de aproximación se habían prolongado durante días, se ha reconstruido a partir de informes posteriores a la acción, registros de radio y el testimonio de los supervivientes. El 94º Batallón de Artillería de Campaña Blindada y otras unidades de artillería de apoyo proporcionaban fuego de apoyo al 37º Batallón de Tanques durante esta fase de la operación. La solicitud de fuego fue inmediata. Las misiones de fuego se sucedieron rápidamente, coordinadas por el propio Abrams o a través de sus oficiales de apoyo de fuego, quienes recorrían las posiciones alemanas que rodeaban su unidad. Los proyectiles no distinguían entre amigos y enemigos en el sentido de elegir sus objetivos, impactaban donde las matemáticas de la trayectoria y la elevación indicaban que lo harían, y todo lo que se encontraba dentro del radio de impacto moría, resultaba herido o era arrojado al suelo por la onda expansiva. La infantería alemana, que esperaba aplastar a una unidad blindada aislada, se encontró en cambio bajo el fuego devastador de la artillería enemiga. Proyectiles que caían entre ellos con brutal precisión, que convirtieron su cerco en un campo de batalla y que rompieron el anillo antes de que pudiera cerrarse por completo. Los tanques Sherman avanzaron en medio del caos. A las 4:45 de la tarde del 26 de diciembre de 1944, un tanque del 37º Batallón de Tanques, al mando de Kraten Abrams, rompió las líneas alemanas al sur de Bastogne. Cruzó el último tramo de terreno abierto entre las posiciones estadounidenses y el perímetro de la 101ª División Aerotransportada y alcanzó a los defensores de Bastogne. El asedio fue levantado. 177 horas después de haber comenzado. 177 horas de frío, hambre, miedo, desafío y la obstinada y sangrienta negativa a renunciar a lo que había que conservar. El primer vehículo en atravesar las líneas fue un tanque Sherman al mando del teniente Charles Borges.
Ordenó a su conductor que avanzara a través de las últimas posiciones alemanas, se abrió paso a tiros con cañones y ametralladoras, y cruzó al perímetro de Bastogne. Allí lo recibieron paracaidistas que llevaban días luchando por sus vidas, hombres demacrados con rostros congelados que salieron de sus trincheras para ver el tanque que había venido a por ellos. Soy el teniente Boges, del 37º Batallón de Tanques, de la 4ª División Blindada, dijo. Soy el teniente Webster del 326º Batallón de Ingenieros de la 101ª División Aerotransportada, respondió el hombre que vino a su encuentro. La historia no registra todo lo que se dijo en ese momento. Ni falta que hace. Bastogne resistió. La batalla no terminó allí. Los combates en las Ardenas continuaron hasta enero de 1945, brutales, agotadores y costosos para ambos bandos. Los alemanes destinaron más fuerzas a la reducción del perímetro de Bastogne incluso después de la llegada de la columna de socorro. La 101ª División Aerotransportada y la 4ª División Blindada continuaron luchando durante semanas. Murieron más hombres. Se incendiaron más tanques. Más cuerpos se sumaron a la tierra helada de Bélgica. Pero la situación estratégica cambió radicalmente en el momento en que esos tanques cruzaron la línea. Los alemanes habían basado toda su ofensiva en las Ardenas en la suposición de que Bastogne caería rápidamente, que se tomaría el cruce de carreteras crucial y que sus columnas Panzer podrían usar esas 7 carreteras para abastecer y sostener su avance hacia Mosa. Con Bastogne en pie, el avance alemán se canalizó, se limitó y se ralentizó. Los estadounidenses pudieron enviar más fuerzas al combate. El enorme avance alemán hacia las líneas aliadas comenzó a retroceder. La última gran ofensiva de Hitler en Occidente había fracasado. Fracasó en parte por la resistencia de los hombres de Bastogne, en parte por la genialidad de la rápida maniobra de Patton, en parte por el poderío aéreo aliado, que arrasó las líneas de suministro alemanas en cuanto mejoró el tiempo. Pero también fracasó porque, en una noche de diciembre, un coronel de 30 años de Springfield, Massachusetts, vio a 600 soldados enemigos acercándose a él y tomó una decisión tan audaz, tan contraria a todo instinto de supervivencia, que merece ser recordada no solo como una anécdota militar, sino como una declaración sobre de qué son capaces los seres humanos cuando sus valores son absolutos y su compromiso total. Kraten Abraham sobrevivió. Sus hombres sobrevivieron, no todos, pero suficientes. El batallón siguió adelante. Bastogne fue relevado. Y el propio Abrams continuó. Continuó su servicio en Europa, donde su batallón combatió en Alemania hasta el colapso definitivo del Tercer Reich en mayo de 1945. Fue condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido por sus acciones en Bastogne, una de las más altas distinciones militares estadounidenses, solo superada por la Medalla de Honor. Patton, quien rara vez elogiaba a alguien sin reservas, calificó su actuación durante el socorro de Bastogne como la operación más audaz de la guerra. Tras la guerra, permaneció en el ejército. Ascendió rápidamente con la misma discreción y tenacidad que caracterizaron su liderazgo en combate, nunca ostentoso, nunca politizado en el sentido arribista, siempre centrado en los soldados bajo su mando y en la misión que tenía por delante. Sirvió en Corea. Comandó las fuerzas estadounidenses en Alemania Occidental durante los años más peligrosos de la Guerra Fría. Sirvió con distinción en una guerra que la historia juzgaría con mayor severidad que cualquier otro conflicto estadounidense, Vietnam, donde pasó 4 años intentando construir algo sostenible a partir de una situación que ya estaba fundamentalmente comprometida mucho antes de su llegada. En 1972, Kraten Abraham se convirtió en el 28º jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Era el cargo más alto que había ocupado en la institución durante sus 36 años de servicio. Aportó a ese puesto la misma filosofía que había definido todo, desde su primer mando en Bastogne hasta cada destino posterior. El ejército existe para sus soldados, y el liderazgo no es un privilegio, sino una obligación. Falleció en el cargo en septiembre de 1974 a causa de un cáncer. Tenía 59 años. El ejército que dejó atrás estaba destrozado en muchos sentidos, devastado por Vietnam, desmoralizado, lidiando con problemas de disciplina y drogas, y con las nefastas secuelas de una guerra que había costado 58,000 vidas estadounidenses por objetivos que nunca se definieron con claridad. Pero lo que Abrams había comenzado en sus últimos años, la reconstrucción de una fuerza profesional y voluntaria, la reinversión en entrenamiento y equipamiento, y la dignidad humana del soldado, sentó las bases de todo lo que vendría después. El tanque que lleva su nombre, el M1 Abrams,
que entró en servicio por primera vez en 1980, es hoy el principal carro de combate del ejército y la infantería de marina de los Estados Unidos. También utilizan Egipto, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Australia, Marruecos, Polonia, Taiwán y Ucrania. La mayoría de los analistas de defensa lo consideran uno de los carros de combate principales más capaces jamás producidos. Sus sistemas de defensa activa, su blindaje compuesto tipo Chobham y su motor de turbina de gas de 1.500 caballos de fuerza, capaz de mover 68 toneladas a 72 kilómetros por hora, representan una filosofía de guerra blindada cuyas raíces se remontan directamente al enfoque agresivo, rápido y combinado de armas que el Abrams encarnó en la nieve a las afueras de Bastogne en diciembre de 1944. Cada tanque M1 Abrams que ha recorrido un campo de batalla lleva consigo, en cierto modo, el fantasma de aquel momento. El momento en que un joven coronel, rodeado de cientos de enemigos, tomó una decisión que ningún manual de supervivencia habría justificado, que ninguna doctrina militar habría recomendado, que solo una persona de convicción absoluta y compromiso inquebrantable con quienes dependían de él podría haber tomado. Pidió que le dispararan a sí mismo, no porque quisiera morir, sino porque se negaba a dejar que los demás murieran primero. La distinción importa. Siempre importa. Al contar historias como esta, existe la tentación de concluir con una reflexión sobre el heroísmo, sobre la excepcionalidad de hombres extraordinarios, sobre la distancia que separa el valor que vemos en la historia del valor cotidiano. Es una conclusión tentadora porque nos exime de responsabilidad. Si quienes realizan estas hazañas son fundamentalmente diferentes a nosotros, entonces no tenemos la obligación de preguntarnos si seríamos capaces de hacer lo mismo. Creighton Abrams no era fundamentalmente diferente. Era hijo de un trabajador ferroviario de Massachusetts, un hombre trabajador, atento y que se preocupaba, de verdad, de forma específica y personal, por las personas a su cargo. Tomó una decisión en la nieve que habría matado el espíritu de un hombre menos preparado antes que su cuerpo, y la tomó en segundos, y funcionó. Los proyectiles cayeron. Los alemanes se desmoronaron. Los tanques avanzaron. Bastogne resistió. Y en algún punto del cálculo de aquel momento, en algún punto entre la llamada por radio, la artillería que se aproximaba, los tanques que avanzaban y los rostros de los hombres en Bastogne que habían resistido durante 177 horas, se determinó silenciosamente la forma que tomaría la Alianza Occidental. Vivimos en el mundo que esa decisión hizo posible. Costó más de lo que podemos calcular fácilmente. Lo pagaron hombres que pasaron frío, hambre y miedo, y aún así lo hicieron. Lo mínimo que podemos hacer es recordar sus nombres. Si esta historia te conmovió, si sentiste, aunque solo fuera por un instante, el peso de lo que aquellos hombres cargaban en la nieve de Bélgica en diciembre de 1944, entonces ya entiendes por qué la historia importa. No las fechas, ni las batallas, ni los mapas, sino los seres humanos que la protagonizan. Las decisiones tomadas en momentos imposibles por personas que no tenían ni idea de que alguien las recordaría. Si aprendiste algo hoy, dale a me gusta. Realmente ayuda a que otras personas descubran historias como esta, y estas historias merecen ser encontradas. Suscríbete a Historial Verificado si quieres saber más. No solo te contamos lo que pasó, sino también porque importa cuál fue su precio y qué significa para quienes somos hoy. Cada semana, una nueva historia que la historia casi olvidó. Cuéntame algo en los comentarios. ¿Hay algún momento de la historia militar, una decisión, una batalla, un acto individual, que te haya marcado? Algo que no puedas explicar del todo, pero que no puedas olvidar. Quiero saberlo. Las mejores historias que cuento vienen de personas como tú que me señalan lo que merece ser recordado. La semana que viene, viajaremos a un lugar que muy pocos conocen. Una misión tan secreta que no fue reconocido oficialmente durante décadas, llevada a cabo por un puñado de hombres que lo tenían todo que perder y solo contaban con el valor suficiente para salir adelante. No cares Pertella.